La realidad demuestra que actualmente los docentes no están considerando desarrollar la evaluación diagnóstica. ¿Qué pasa si no realizamos esa evaluación diagnóstica? ¿Qué consecuencias podría traer el no diagnosticar? Lo que puede suceder es que los estudiantes empiecen este proceso educativo sin que se noten los vacíos que traen o las necesidades que tienen, los desafíos que traen de años anteriores. Esto lo que puede generar es ciertas dificultades con respecto al bienestar socioemocional del estudiante. Los docentes no podemos trabajar a ciegas y solo basados en intuición. Necesitamos evidencia confiable que nos permita tomar decisiones de forma estratégica. Puede ser que haya momentos difíciles, duros, y si el docente no ha planificado, cómo atender estos desafíos. Hemos desarrollado esa idea de que la evaluación diagnóstica se trata de una prueba más, una prueba para obtener una calificación. ¿Cómo definirías la evaluación diagnóstica y qué marca la diferencia con una prueba de entrada, digamos, tradicional? Ese es un error común en el caso de los docentes. La evaluación diagnóstica es una instancia para recoger información que nos va a permitir tomar decisiones sobre lo que vamos a planificar en este año. Entonces debemos enterrar esa idea de que esta evaluación diagnóstica ha sido diseñada para aprobar o desaprobar. Finalmente, la información que nos va a dar esta evaluación diagnóstica nos va a permitir tomar decisiones. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Voces que Educan, un espacio que ha creado Corefo para poder desarrollar o abordar diferentes temas importantes y relativos al campo de la educación que van a acompañar a los maestros en los diferentes momentos del año escolar. ¿Cómo podemos planificar de una manera adecuada si no contamos con información necesaria acerca del nivel real de aprendizaje del estudiante? ¿Cómo vamos a determinar qué actividades plantear, qué herramientas utilizar si no tenemos una información clara al respecto? Y precisamente pensando en ello, considerando este contexto, hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la evaluación diagnóstica. Y para ello nos encontramos con Giovanna Talla. Ella es coordinadora pedagógica, especialista de la UMC, correspondiente al Ministerio de Educación del Perú. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Lizeth, por la invitación y a la editorial Corefo para tratar este tema que es tan importante relacionado con fomentar la cultura de la evaluación en las escuelas. Giovanna, la realidad demuestra que actualmente los docentes no están considerando desarrollar la evaluación diagnóstica. Digamos que se están saltando esta importante etapa, dentro del proceso correspondiente a la evaluación. En ese sentido, y desde tu mirada, desde tu óptica pedagógica, ¿qué pasa si no realizamos esa evaluación diagnóstica? ¿Qué consecuencias podría traer el no diagnosticar? Esta etapa es muy importante porque los estudiantes vienen de un momento en el que no han tenido acompañamiento escolar, vienen de las vacaciones, y lo que necesitamos en la escuela es asegurar la trayectoria escolar de este estudiante que regresa, retoma esta etapa escolar e inicia un nuevo momento en este proceso educativo. Y es importante porque si no lo aplicamos, lo que puede suceder es que los estudiantes empiecen este proceso educativo sin que se noten los vacíos que traen o las necesidades que tienen, los desafíos que traen de años anteriores. Esto lo que puede generar es ciertas dificultades con respecto al bienestar socioemocional del estudiante, porque empieza a desarrollar los aprendizajes y puede ser que haya momentos difíciles, duros, y si el docente no ha planificado, cómo atender estos desafíos, es posible que no haya esta disposición del estudiante hacia el aprendizaje. Eso me parece uno de los desafíos más importantes cuando no se aplica la evaluación diagnóstica.
Otro aspecto importante es que el docente no reconoce los logros que traen los estudiantes y por ende no puede identificar con claridad los puntos de partida de estos estudiantes. Y se puede dar el caso en que los docentes trabajen aprendizajes que los estudiantes ya tienen logrados, precisamente porque no los reconocieron en esta etapa inicial. Claro, y podrían de cierta manera emplear ese tiempo que digamos, destinan a poder remarcar en contenidos que los estudiantes ya conocen y podrían invertir, ¿no?, ese tiempo en abordar otros temas o desarrollar otras actividades, ¿no? Precisamente por eso es que esta instancia, ¿no?, esta etapa de evaluación diagnóstica es una etapa estratégica en el momento de la planificación, porque además de identificar los logros, los docentes pueden identificar patrones de error y desafíos recurrentes en el aula que pueden atender y que pueden priorizar, ¿no? Y ese es un aspecto importante, la priorización. ¿Por qué? Porque yo atiendo primero estos desafíos que son, digamos, necesarios de cubrir para que lo que he planificado en el 2026 tenga éxito y mi estudiante también tenga éxito, ¿no? Perfecto, Giovanna. Y en esa línea también es importante mencionar que existen, ¿no?, diferentes estilos de enseñanza y, por ejemplo, quisiera mencionarte un sector de docentes que consideran que no es necesario realizar esta evaluación diagnóstica porque, por ejemplo, este año les ha tocado el mismo grupo que les tocó el año anterior, que suele pasar en muchos casos en diferentes centros educativos. Entonces, ellos reflexionan sobre la base de ya no es necesario aplicar la evaluación diagnóstica porque ya los conozco. Hay otro grupo de docentes que consideran que tampoco es necesario aplicar esta evaluación diagnóstica porque si ya conozco los contenidos que voy a desarrollar, entonces, ¿para qué realizar esa evaluación? Y hay otro grupo también que es un poco más metódico, que sí se preocupa en organizar y en planificar, ¿no?, todo lo concerniente a la evaluación diagnóstica. Entonces, considerando esos diferentes perfiles, esas diferentes perspectivas, ¿no?, de estos docentes, ¿qué nos dice la normativa vigente con respecto a las orientaciones del año escolar relativos a lo que concierne la evaluación diagnóstica? ¿Qué precisan esas orientaciones? Precisamente cuando ya llegan los estudiantes en el buen inicio del año escolar, se designa una etapa, ¿no?, una cantidad de días específica para poder aplicar esta evaluación diagnóstica, para poder diseñar estos espacios y actividades donde se recoja esta información. Como tú mencionaste, hay diferentes perfiles de docentes, ¿no?, en algunos casos que no aplican la evaluación diagnóstica. Esta etapa la suelen saltar, pero lo que sucede cuando la saltan es que probablemente cuando ya se esté dando el proceso de enseñanza, estos docentes podrían encontrar vacíos en cuanto a los aprendizajes, aprendizajes que se debieron consolidar previamente y que se atienden de forma tardía. Sí es importante que la normativa establezca esta etapa en donde estos docentes deberían diseñar estas actividades, recoger la información y trabajar también conjuntamente con las familias. En la normativa se incluye este trabajo con familias para ir viendo de qué forma se van acompañando a cada grupo de estudiantes según las necesidades que tienen. Entonces, esto quiere decir que la evaluación diagnóstica es un trabajo que comprende a toda la comunidad educativa en sí, incluyendo a los padres de familia, que es un aspecto muy importante que mencionas, Giovanna. Sí, se incluye no solo docentes de forma individual. La etapa de evaluación diagnóstica debe realizarse también de forma colegiada. Si hay varios docentes de la misma área, docentes del mismo nivel, debe haber un acompañamiento del director también como líder pedagógico que acompañe este proceso y que lo dirija centrándolo principalmente en este recojo de información para la toma de decisiones y no un recojo de información simplemente como el cumplimiento de una etapa que forma parte de un documento de buen inicio escolar, porque esta etapa de evaluación realmente trae beneficios
beneficios importantes tanto para los docentes como para los estudiantes. Claro que sí, remarcar también que actualmente se prioriza más la cultura, ¿no? Del proceso burocrático, de los trámites, de los documentos, dejando de lado esa cultura de la evidencia que es muy importante priorizar en este caso en la evaluación diagnóstica. Uh-huh. Bien, Giovanna, habiendo realizado este análisis previo y también habiendo considerado la normativa vigente con respecto a la evaluación diagnóstica, ¿qué tipo de información concreta obtiene el docente a partir de la aplicación de esta evaluación diagnóstica? Los docentes primero recogen información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, que son aquellos aprendizajes que se han consolidado de procesos educativos previos y que van a ser necesarios en esta nueva etapa del 2026 para afrontar con éxito todo lo que el docente ha planificado. Lo siguiente que va a poder recoger a partir de la evaluación diagnóstica es información sobre algunos patrones de error o algunos desafíos para los estudiantes, tanto a nivel del aula, ¿no? Como un patrón de todos los estudiantes, como por estudiante. Y esta información le va a ayudar principalmente a poder identificar cómo va a acompañar a estos estudiantes y saber con qué estudiantes debe trabajar prioritariamente y qué necesidades debe atender en estos estudiantes. Eso es muy importante porque no todas las necesidades se pueden atender durante el proceso educativo y durante las clases que se implementan, ¿no? Algunos estudiantes necesitan apoyo complementario en otros horarios o acompañamiento de padres de familia. Entonces, esta instancia es importante precisamente para poder atender este grupo que necesita un mayor apoyo, pero que también debe alcanzar a todo el grupo y debe alcanzar los estándares de aprendizaje para el grado o para el ciclo. Y más allá de conocer estos niveles reales de aprendizaje de los estudiantes, ¿qué otros aspectos también permite conocer este recojo de información diagnóstica? Por ejemplo, es importante que cuando se recoge esta información, algunos no le dan mucho valor, pero es que cuando se trabaja colegiadamente y se hace una valoración de las evidencias recogidas, permite que todo el equipo que forma parte del área reconozca, por ejemplo, cómo se debe trabajar esta área, qué implica, cómo valora uno y otro docente una misma evidencia y así poder alinear la concepción que tienen todos los docentes que forman parte de la escuela sobre esta competencia, ¿no? Perfecto, muy importante los datos y los alcances que nos das con respecto a este proceso que, si bien es cierto, es complejo, ¿no? El docente tiene que entender que es necesario desarrollar, ¿verdad? Ahora, durante años hemos desarrollado esa idea de que la evaluación diagnóstica se trata de una prueba más, ¿no? Una prueba para obtener una calificación, digamos, una formación sumativa, una evaluación sumativa, cuando en realidad lo que se busca actualmente es la evaluación formativa, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo definirías la evaluación diagnóstica y qué marca la diferencia con una prueba de entrada, digamos, tradicional? Ese es un error común en el caso de los docentes. Pensar que la evaluación diagnóstica en realidad es una prueba diagnóstica. Sin embargo, la evaluación diagnóstica no se trata de un instrumento en sí. La evaluación diagnóstica es una instancia para recoger información que nos va a permitir tomar decisiones sobre lo que vamos a planificar en este año. Y lo más importante es que digamos que este aspecto no se agota con un instrumento, sino que al ser una instancia podemos diseñar diversas actividades y espacios en los que podamos recoger este tipo de información. Que no solamente puede ser el recojo de información inicial, sino también durante todo el proceso, ¿correcto? Claro, y lo que es importante aquí mencionar es que no todos los aprendizajes necesariamente pueden ser evaluados a partir de una prueba escrita, por ejemplo, y por eso necesitamos el diseño de diversos tipos de actividades a partir de los cuales podamos recoger
toda la variedad de información según la naturaleza de esta en cada una de las áreas. Entonces debemos enterrar esa idea de que esta evaluación diagnóstica ha sido diseñada para aprobar o desaprobar a un determinado estudiante, ¿verdad? Exactamente. Finalmente, la información que nos va a dar esta evaluación diagnóstica nos va a permitir tomar decisiones, y creo que ese es el punto más importante que debemos recordar con respecto a evaluación diagnóstica, ¿no? No es decir si alguien aprobó o no aprobó, sino tener información que nos permite tomar decisiones no solo con respecto al área, sino también, por ejemplo, con respecto a las estrategias que vamos a utilizar. Puede ser, por ejemplo, lo que mencionaste, hay un docente que no quiere aplicar evaluación diagnóstica porque tuvo el mismo grupo el año anterior. Sí. Sin embargo, cuando aplico evaluación diagnóstica, puede ser que hayan aprendizajes que enseñé el año anterior y que no se consolidaron, y tendría que yo recuperar información para saber cómo enseñé ese aprendizaje, qué materiales utilicé, qué estrategias utilicé también. Por ejemplo, si noto que a partir de la evaluación diagnóstica ese estudiante se encuentra en inicio con respecto a un aprendizaje, ¿no? A pesar de haberlo trabajado, quiere decir que yo debo retomarlo. Tal vez necesito no solo más práctica guiada, sino tal vez necesito un modelado, ir desde el punto inicial, ¿no? Y después del modelado, recién la práctica guiada, antes de dejar que el estudiante realice las actividades de forma autónoma. Entonces, eso no lo puedo lograr solo observando, viendo, esperando que en algún momento suceda y que el vacío se haga notar, sino que es estratégico que este paso se dé al inicio del año. Perfecto, Giovanna, muy clara tu explicación. Entonces, queda claro, ¿no?, que es necesario tener en cuenta y remarcar que esta prueba no es para aprobar o desaprobar, ¿no? Esta prueba o esta evaluación diagnóstica nos va a servir para poder reconocer el nivel de competencias desarrolladas por los estudiantes y también poder identificar aquellos en los que se necesita mayor soporte, ¿no? También digamos que su fin es pedagógico, es decir, que permite saber dónde se encuentra actualmente el estudiante para poder planificar hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, obviamente, ello va a permitir también poder realizar una planificación más oportuna, ¿no?, y adecuada, por cierto. Para que sea realmente útil esta información diagnóstica, ¿qué fuentes de información, de pronto insumos o evidencias debería considerar el docente al realizar esta evaluación diagnóstica? Lo primero que debe consultar es el Currículo Nacional de Educación Básica, porque cuando asumimos un grado, lo primero que debemos conocer es el estándar, es decir, la meta a la que el docente debe llegar con sus estudiantes, ¿no? Sobre esa base también puede ser que se revise el programa curricular de educación primaria o de educación secundaria, donde se especifican los desempeños que están involucrados en el logro de estos estándares, ¿no? Y a partir de los cuales ya se pueden ir diseñando indicadores, criterios de evaluación. Luego también es importante revisar información que nos dé marcos referenciales sobre los aprendizajes o los desafíos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, están las evaluaciones estandarizadas, llamadas también ENLA, que ofrecen un marco referencial sobre los desafíos que tienen los estudiantes a nivel de sistema. Eso podría orientar algunos aprendizajes que notemos que sean críticos y digamos, hacer un contraste, una comparación con nuestra escuela para saber en qué medida esta situación se está representando también en nuestra escuela o en nuestra aula. Otra fuente de información también pueden ser los insumos que genera la escuela, es decir, los docentes tienen información de los años anteriores, información de los docentes, portafolios, ¿no?, evidencias de los estudiantes, las conclusiones descriptivas que se elaboraron a finales de año.
Y también tenemos información contextualizada que forma parte de la escuela y que también ya ha sido validada en un trabajo colegiado, ¿no? O con el liderazgo pedagógico de los directores. Por ejemplo, si se trata de conocer el nivel de aprendizaje de un estudiante con respecto a la comprensión lectora, ¿no? ¿Podrías darnos una explicación a partir de un ejemplo quizá para poder aterrizar esta idea? Sí, por ejemplo, en el caso de comprensión lectora, la competencia sería lee diversos tipos de texto y hay variantes con respecto a cada uno de los ciclos. Podría ser que en un ciclo sea lee diversos tipos de textos con vocabulario variado, con estructura compleja. Entonces, en mi evaluación diagnóstica, yo tendría que asegurarme de incluir los 5 tipos de textos de repente o a la tipología textual que esté trabajando en mi escuela y no solo un tipo de texto. Porque lo que sucedería es que no estaría representando mi evaluación diagnóstica el estándar o la meta que debió lograr el estudiante el año anterior. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos documentos o estos insumos oficiales para poder elaborar mi evaluación diagnóstica. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, por ejemplo, si quiero evaluar la competencia de diversos tipos de texto, es que curricularmente nos indican que debemos trabajar 3 capacidades, ¿no? La obtención de información, inferencia, reflexión sobre contenido, forma, etc. Entonces, yo debo asegurar que las preguntas, ¿no? O las actividades que voy a desarrollar en mi evaluación diagnóstica puedan recoger información sobre todas estas capacidades. ¿Qué pasa cuando un docente diseña una evaluación diagnóstica solo, por ejemplo, sobre una capacidad descartando todas las demás? Significa que estos instrumentos, esta información que recoge, no aseguran la validez de las interpretaciones, porque el docente no podría decir, por ejemplo, bueno, mis estudiantes no han logrado el estándar del año anterior, ¿no? O de repente del ciclo. ¿Por qué? Porque mi evaluación diagnóstica no incluyó todos los aprendizajes que están comprendidos dentro de esta competencia. Y lo que mencionas, Giovanna, precisamente está dentro de los errores frecuentes que suelen, en los que suelen incurrir los docentes al aplicar esta evaluación diagnóstica. Pero así como esa, ¿qué otros errores frecuentes, ¿no?, que has podido observar desde tu experiencia cometen los docentes al realizar esta evaluación diagnóstica? ¿Cuáles son esos errores frecuentes y qué recomendarías para que no se realicen o no se repitan? El primer error, que es uno que ya mencionamos, pero que es importante tomar en cuenta, es no plantear un único instrumento para este momento de evaluación diagnóstica, sino que debo primero revisar qué aprendizajes debo evaluar y posteriormente a la identificación de esos aprendizajes, tratar de asignar un instrumento que pueda recoger información suficiente sobre este aprendizaje en toda su naturaleza, ¿no? En todo lo que este implica. Por ejemplo, no voy a hacer una evaluación escrita y voy a aplicar de instrumento una prueba escrita con alternativas, ¿no? Digamos preguntas cerradas. Preguntas, ¿no?, cerradas. Entonces, en el caso de la competencia relacionada con escritura, tendría que plantear, por ejemplo, una consigna, que el estudiante en base a esta consigna o situación comunicativa pueda tener apertura a escribir, elegir un género textual, ¿no? Perfecto. ¿Y qué debería hacer el docente con esos resultados de la evaluación diagnóstica? Digamos, ¿no? En otras palabras, ¿cuál es ese paso o siguiente paso crucial que debería realizar el docente una vez que realiza la evaluación diagnóstica? Cuando recoge la información de la evaluación diagnóstica de todos los instrumentos que haya planificado, lo primero que debe hacer es generar un contraste con respecto a, digamos, los aprendizajes que conforman el estándar
del grado, lo que se debió lograr el grado anterior. Cuando se hace ese contraste, se debe ver en qué medida los estudiantes pueden aplicar este aprendizaje, no solo en una actividad o en el caso de comunicación, por ejemplo, con respecto a un solo texto, sino que se debe asegurar de que el estudiante puede realizar actividades con respecto a este aprendizaje en diferentes contextos, en diferentes circunstancias. En el caso de lectura, por ejemplo, con respecto a diferentes textos. Cuando ya haya recogido esta información, podría asegurar, por ejemplo, que el estudiante ha consolidado este aprendizaje porque es capaz de realizarlo en diferentes textos. Y cuando ya haya seleccionado esta información, lo siguiente es ver cuáles son los patrones de error de los estudiantes. Giovanna, hemos visto a través del tiempo y en diversos escenarios cómo el diagnóstico puede apoyarse en diversos recursos, como por ejemplo materiales, tipo fichas que van a permitir recoger una información un tanto más completa del estudiante. En ese sentido, ¿qué tan importante se considera para la evaluación diagnóstica apoyarse en esos recursos? Es bastante importante porque así como queremos asegurar un buen diseño de las actividades con las que recojamos información, debemos contar con estos recursos que nos ayuden, por ejemplo, a sistematizar la información, que nos ayuden a hacerlo más rápidamente o que puedan orientarnos para poder clasificar, por ejemplo, los logros, clasificar los tipos de error, ayudarnos a identificar a estos estudiantes que tienen mayores desafíos, y contar con estos recursos nos puede facilitar la sistematización y hacer que el proceso de evaluación diagnóstica y el recojo de información sea mucho más breve, pero más efectivo, porque también debemos asegurar que no sea una etapa que se extienda demasiado, ¿no? Y precisamente refiriéndonos a la sistematización, debemos considerar que actualmente existen, ¿no?, plataformas que nos permiten analizar esa información de una manera mucho más rápida, mucho más fácil. En ese sentido, ¿qué tanto contribuye esta sistematización, estas plataformas, para poder, digamos, procesar esa información? En realidad son de mucha ayuda. Si los docentes cuentan con estos recursos, con estas herramientas, van a poder agilizar este proceso de sistematización, pero además asegurarse de hacerlo de forma más efectiva. Es diferente recoger información de repente en lápiz y papel, tratar de organizarla, y a veces tenemos un volumen muy grande de información porque tenemos una gran cantidad de alumnos. Pero precisamente estas herramientas en lo que nos va a ayudar es no solo en agilizar el proceso, sino asegurarnos que estamos ordenando bien la información y que la información que recibimos y que podemos analizar nos dé conclusiones claras. Claro, y también considerar estos datos de la evaluación diagnóstica, como bien mencionabas, ¿no?, al inicio, como un punto de partida, como una brújula que después o más adelante, ¿no?, van a permitir ahorrarnos el tiempo. Y aquí entra un factor muy importante, ¿no?, que es el ahorro de tiempo también, ¿no?, que le va a permitir esta sistematización al docente. Sí, y es muy importante lo que mencionas, porque si yo tengo estas conclusiones en algún recurso, en alguna plataforma, cuando yo vaya desarrollando aprendizajes para cubrir estos desafíos, tenerlos a la mano va a ser importante como un norte sobre el que yo debo trabajar y tomarlo en cuenta hasta asegurarme de que estos aprendizajes ya están desarrollados y pueda incorporar lo que he planificado para el 2026. Y precisamente en esa línea, Corefo cuenta con la plataforma virtual de aprendizaje ABAC, donde tanto el docente como el estudiante, aparte de acceder mediante la activación de sus códigos a esta plataforma, aparte de revisar, ¿no?, todo lo concerniente a actividades interactivas, también va a poder encontrar este tipo de evaluación que ya está lista para que lo puedan aplicar. Giovanna, entonces, tomando en cuenta la información valiosa que nos has brindado en este espacio y a manera de resumen, ¿cuáles serían las 3 acciones concretas, digamos, clave que el docente debería priorizar durante las primeras semanas luego de aplicar la evaluación diagnóstica?
La primera sería el análisis colegiado de la información. ¿Por qué? Porque eso permite a todos los docentes de un área tener claridad sobre los desafíos de los estudiantes, pero también sobre qué se está evaluando y cómo progresan estos aprendizajes en todos los grados que forman parte de una misma área. El segundo punto importante es que al revisar la información, todos los docentes tengan en claro qué han evaluado, ¿no? Y así asegurar la validez de las interpretaciones que surgen a partir de el recojo de esta información. Porque recordemos que si nuestros instrumentos no están evaluando el aprendizaje tal como lo estamos concibiendo y tal como se exigen los documentos curriculares, eso quiere decir que las conclusiones que sacamos a partir de esta información no tienen tanta validez. El tercer punto que es importante es asegurar la fiabilidad de este instrumento. ¿Esto qué implica? Que cuando se valora una evidencia, se asegure que dos docentes que tal vez comparten el mismo grado valoren de una manera similar la misma evidencia porque tienen criterios claros y conocen qué implica este aprendizaje. Sería un error, por ejemplo, que los docentes que forman parte del mismo grado, uno valore a un estudiante como que no ha logrado ese aprendizaje y otro que sí lo ha logrado, ¿no? Entonces, este espacio colegiado va a permitir que los docentes tengan claro qué se está esperando del estudiante y cuando tiene una necesidad también, cuál es este punto crítico y cómo se debería atender también. ¿Y cómo lograr ese tan ansiado trabajo colegiado? Porque muchas veces vemos que se trabaja de una manera dispersa, no en todos los casos, pero todavía persiste ese trabajo disperso. ¿Cómo lograr ese trabajo? Lo primero es importante, por ejemplo, el trabajo de director como líder pedagógico, ¿no? Que orienta este trabajo en equipo en la institución, no como un deseo o como una iniciativa personal de cada docente, sino como una forma de trabajo institucionalizado, para empezar. Luego es importante también establecer entre todos los docentes un clima de confianza, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchos docentes no se atreven a compartir la información o a trabajar colegiadamente por miedo a ser juzgados o a que van a ver que estoy trabajando o que de repente hay algún aspecto que no estoy desarrollando de manera adecuada. Y es importante empezar esta etapa en que los profesores trabajan juntos, manifestando esta idea de que todos estamos trabajando juntos y aprendiendo juntos al mismo tiempo, ¿no? Y que trabajar colegiadamente nos va a permitir tener información y apoyo de otro compañero u otro colega, precisamente para asegurar que el trabajo que realizamos no sea en vano o sea un aspecto específico, un esfuerzo pequeño, sino sea un esfuerzo institucionalizado, que es lo que principalmente permite que se recojan resultados exitosos, ¿no? Bastante clara tu explicación, Giovanna, y estoy segura que definitivamente va a ayudar a los docentes a que puedan tener más luces respecto a lo que significa realmente la evaluación diagnóstica. Muchas gracias, Giovanna, por compartir tus valiosos conocimientos en esta oportunidad. Y finalmente, ¿qué mensaje le darías a los docentes en este periodo, en esta etapa escolar, con respecto a la aplicación de la evaluación diagnóstica? El principal mensaje que le daría a los docentes es que es importante esta etapa de la evaluación diagnóstica porque los docentes no podemos trabajar a ciegas y solo basados en intuición. Necesitamos evidencia confiable que nos permita tomar decisiones de forma estratégica, de forma eficaz, precisamente para poder atender las necesidades de los estudiantes y poder lograr esta mejora de los aprendizajes en ellos. Muy bien, Giovanna, entonces nos queda claro que la evaluación diagnóstica es muy importante de poder desarrollar para poder realizar una planificación más oportuna, ¿no? En el momento preciso, en el momento necesario. En sí o en esencia, sí
nosotros aplicamos una evaluación diagnóstica correcta hoy, entonces nuestras sesiones de aprendizaje serán más efectivas mañana. Por eso invitamos a todos los docentes a poder desarrollar esta evaluación diagnóstica que sin duda, tal como se mencionó desde el inicio y durante toda la conversación, será un punto de partida importante para poder realizar una correcta planificación. Queremos agradecer a todos los docentes que nos han acompañado el día de hoy en este primer episodio de nuestro podcast Voces que Educan. Asimismo, los invitamos a dejar sus comentarios y también proponer qué otros temas les gustaría abordar en los siguientes episodios y con gusto nosotros vamos a desarrollarlos precisamente para, como bien se mencionó al inicio, poder acompañarlos durante el año escolar.